Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os voy a enseñar a copiar una blusa y para que lo podáis hacer de una forma profesional. Vamos a hacerlo con una sencilla, porque esto es recomendable empezar desde una prenda sencillita. Os voy a enseñar todo el proceso, desde cómo colocar la prenda para sujetarla en el papel, cómo dibujar los patrones, cómo refinarlos después para que coincidan entre ellos todas las piezas, y cómo colocarlos después en la tela para cortar, porque es muy importante que sepáis qué es el hilo, qué es el contrahilo, cómo hay que colocar los patrones sobre la tela y cómo marcarlos. Entonces espero que os quedéis conmigo hasta el final del vídeo para que podáis ver todo el proceso y lo podáis hacer con una de vuestras blusas favoritas. Sin más, os dejo con el vídeo. Hoy vamos a aprender a copiar esta blusa. Bueno, como veis, esta blusa tiene un cuello en escote nube, que yo sé que al ser negro lo veis un poquito mal. Luego tiene la manguita recta, aquí que lo veáis mejor, la manguita recta, y luego lleva aquí como un pequeño fruncido en la manga, y es recta, no lleva pinzas. Entonces os voy a enseñar el proceso que tenéis que hacer para copiarla. Lo primero es doblarla a la mitad. Tenéis que doblarla a la mitad por el centro y por la parte de atrás. Aquí, para que el proceso sea más sencillo, podéis meter una manga dentro de la otra para que no estorben. Y vamos a unir con alfileres las costuras. Vamos a unir toda la costura del hombro. Vamos a unir también las costuras laterales. Yo sé que esta, al ser negra, quizás no se vea muy bien. Aquí lo que estoy haciendo es unir las costuras laterales. Voy tocando y voy poniendo alfileres que coincidan también en la costura de atrás. Lo que pasa es que tenía ganas de copiarme esta camisa y entonces digo, mira, voy a aprovechar y os voy a enseñar a hacerlo. Aquí hemos unido toda la costura. Hemos unido la costura de un lateral y la del otro lateral. Y aquí vamos a unir los hombros. Vale, pues una vez ya que tenemos unida la prenda de esta manera, aquí tenemos las dos mangas metidas y ya la tenemos así como doblada a la mitad. Esto es la espalda y esto es el delantero. Ahora, aquí en el papel vamos a comenzar haciendo una línea recta. Ahí voy a hacerlo con un rotulador para que vayáis viendo los trazos. Empezamos por una línea recta. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar por la espalda. Como sabéis que aquí teníamos doblada la prenda a la mitad, vamos a colocar todo este borde de la doblez de la espalda pegado a la línea. Es muy importante que siempre empecéis con una línea, porque hay veces que si no ponemos esta línea la prenda nos puede tirar así y podemos comenzar con esta colocada en curva. Entonces necesitamos que esta esté perfectamente colocada recta para que luego el patrón nos quede bien. Por ello hacemos primero la línea recta. Y ahora vamos a sujetar también toda esta parte hasta llegar a la costura por aquí, y vamos a sujetar aquí también un poquito de la sisa. No vamos a llegar hasta arriba, porque veis que si sujeto hasta aquí arriba del todo, a ver, si sujeto hasta aquí arriba del todo, esto, veis, no me llega a estirar todo bien por el hombro y por el resto de piezas. Aquí tira. Entonces no voy a sujetar todo, voy a empezar solamente
sujetando como hasta la mitad de la sisa. Vale, pues una vez ya que lo tenemos sujeto, vamos a marcar el contorno. Esto hay que intentar hacerlo de la forma más precisa posible. Tampoco... Vale, le he subido un poquito el brillo para que podáis ver mejor la prenda, ¿de acuerdo? Vale, pues como os decía, vamos a irle marcando el contorno. Lo que tenéis que ser aquí muy precisos es justo aquí en donde acaba el piquito, donde acaba el lateral y empieza la sisa. Vamos a ir marcando también todo el borde de la sisa. Y ahora al llegar aquí, que es hasta aquí, hasta donde tenemos sujeto, vamos a soltar de aquí abajo y vamos a sujetarlo ahora hacia arriba. Y ahora vamos a sujetar aquí bien todo el borde del hombro, el escote y todo lo que queda de sisa. ¿Veis? Ahora aquí ya tenemos esta parte dibujada y ahora vamos a acabar de dibujar aquí lo que nos falta de sisa. Siempre tenéis aquí que meter el dedo en lo que son, aquí es justo el cambio donde termina la sisa y empieza el hombro, para marcar ahí bien ese punto y que no se nos desdibuje. Y aquí marcaremos el escote. Vale, esto ya lo tenemos marcado. Vale, como veis aquí hay un poco de desfase entre lo que marcas de un lado y lo que marcas de otro, ¿os dais cuenta, no? Esto ahora os voy a enseñar cómo arreglarlo y lo vamos a arreglar. Es muy normal que al tener las piezas puestas de esta manera y tener que andar moviendo, ocurran estos desfases. Vamos a marcar el delantero, porque todo esto después os voy a enseñar a arreglarlo, pero necesitamos hacer a la vez delantero y trasero para que nos queden igual. Voy a volver a hacer de nuevo una línea y voy a colocar ahora aquí el delantero. Voy a retirar esta parte para poder trabajar mejor con aquella. Vale, pues volvemos a colocar el delantero a la línea. Volvemos a colocar todo el lateral doblado del delantero sobre la línea. No lo vamos a colocar hasta arriba del todo, como os expliqué antes. Vamos a ir colocando los laterales. Y vamos a colocar ahí hasta la sisa. Vale, y vamos a dibujar esta parte. Vamos a dibujar también todo el lateral.
Y aquí meteremos otra vez de nuevo el dedito justo en el pico donde acaba la sisa para marcar bien. Y ahora vamos a ir soltando de abajo y sujetando la sisa y el escote. Vale, pues ya tenemos aquí dibujados los dos, el delantero y el trasero. Voy a poner aquí de y trasero. Ahora esto hay que unificarlo porque todo tiene que tener las mismas medidas. ¿En qué sentido? O sea, nosotros aquí tenemos que tener el mismo largo de hombro. Fijaos en la diferencia que tenemos entre este hombro y este. Lo primero, vamos a hacer aquí un ángulo recto hasta desde esta línea que nos pase por este piquito de aquí, lo que sería este pico de aquí. Lo voy a hacer en este lado y en este también. Esto es en ángulo recto, ¿de acuerdo? Lo primero, vamos a ver que el ancho de escote, que es esto de aquí, nos coincida en este y en este. Aquí tenemos 9,5 y aquí tenemos 9,5. Esto está perfecto, ¿de acuerdo? Esto es el ancho de escote, la apertura que hay tanto en el escote delantero como en el escote trasero. Este trocito de aquí está perfecto. Ahora vamos a ver el largo de hombro, porque yo aquí veo este muchísimo más grande que este. A mí esta bajada de hombro no está bien, me parece que está demasiado subida. Entonces, voy a medir este para ver si este está correcto. Aquí hay 11 y aquí tenemos 13,5. Vamos a ver en la blusa cuál es el ancho de hombro correcto. Este es el hombro de la blusa y vamos a medir la costura, ¿de acuerdo? La costura, ¿cuánto mide? 11 centímetros es lo que mide, por lo tanto lo vamos a traspasar aquí. En este lado está bien, 11 centímetros, está correcto. Y vamos a ver cuánto hay desde la línea que hemos trazado hasta el hombro, que hay 3,5 centímetros. Por lo tanto, aquí voy a hacer una pequeña marca a 3,5. ¿Veis esta marquita que he hecho aquí a 3,5 centímetros? Y lo que voy a hacer desde este punto, voy a colocar la cinta métrica hasta que me coincida aquí con los 11. Por lo tanto, esta va a ser la línea de hombro correcta que case con esta de aquí. Es normal que ocurran estas cosas al copiar una camisa. Lo que no podéis hacer es ponerla sobre un papel, copiarla y tal cual está, pasarlo a la tela, porque muy probablemente os quedará rara y con formas extrañas. Entonces siempre hay que hacer estos ajustes en los patrones. Ahora ya dibujaremos la sisa. Aquí de ancho lo veo bien, pero hay una cosa que tenéis que tener en cuenta.
Lo primero que hay que tener en cuenta es la tela que tiene la blusa que vais a copiar. En este caso, como veis, esta tela es elástica, tiene elasticidad. Y yo la voy a pasar a una tela que no tiene elasticidad. Yo lo voy a pasar a un algodón que, como veis, la elasticidad que tiene es mínima, es muy poquita. Por lo tanto, si yo hiciera esta blusa de esta tela, paso de una elasticidad a prácticamente ninguna elasticidad, la blusa me va a quedar pequeña sí o sí. Obviamente también depende cómo os quede la blusa desde un principio. Si es una blusa que os queda grande, pues no habría ningún problema, pero si es una blusa que más o menos está un poquito entalladita, os va a quedar pequeña si la pasáis a una tela que no tenga elasticidad. Entonces, si la vais a pasar a una tela que no tiene elasticidad y pasáis de una elasticidad como esta, aquí le tenemos que añadir unas holguras para que luego la blusa no os quede pequeña. En caso de que la vayáis a hacer con una tela exactamente igual a la que tenéis, con la misma elasticidad, no hay ningún problema. La dejáis con el mismo ancho. Si no, el ancho hay que variarlo. Entonces, el ancho, yo en este caso, como esta tela no tiene nada de elasticidad, le voy a dar 2 centímetros de holgura. Entonces voy a ir marcando todo a los lados, aquí los 2 centímetros, y en aquel lado lo haré exactamente igual. Le vamos a ir marcando los 2 centímetros de holgura a todo el lateral. Esto lo vamos a ir haciendo así más o menos con el trazo que teníamos antes. Vale, ya tenemos todas las holguras marcadas, tanto en un lado como en otro, que le vamos a dejar. Ahora lo que voy a hacer es dejar este trazo dibujado de una forma que quede un trazo fino. Así, una cosa así. Si tenéis regla de patronaje, pues podéis utilizar una regla para que os quede un trazo bonito, que no os queden cosas extrañas. Fijaos esta parte de abajo. Esta parte de abajo no está dibujada a escuadra. Tenemos que hacerle un ángulo recto. Entonces, aquí el ángulo recto, lo voy a dibujar en rojo, sería este. El tema de los ángulos rectos, cuando os vais a hacer una prenda de ropa, es muy importante. ¿Por qué? Porque si cortáis esto así, luego en la parte delantera os va a quedar como en pico. Y en este lado vamos a hacer lo mismo. Le vamos a dibujar también un ángulo recto. Fijaos en la diferencia que hay aquí. Ahora, si nosotros continuásemos esta línea en ángulo recto, hasta aquí, así con esta forma no podemos dejar la blusa, porque si nosotros dejamos aquí la blusa totalmente recta, luego en los laterales tú verías así el frente y en los lados la verías como más larga, por lo tanto no se puede dejar así. Aquí siempre hay que subirle como 1 centímetro, centímetro y medio y darle una pequeña curvatura a la blusa para que la forma sea bonita. Yo voy a utilizar una regla de patronaje, pero si no la tenéis, lo podéis hacer a mano alzada. Como veis es una curva mínima, ¿veis? Es una curva pequeñita, no es una curva enorme. Y aquí en este lado voy a hacer lo mismo. Bueno, en este lado no lo voy a hacer y luego os voy a explicar el porqué, ¿de acuerdo? Voy a terminar este lado y ahora os explico allí el porqué. Vamos con la sisa. La sisa ahora tendremos que unir desde esta parte hasta allí. Aquí la voy a dibujar así y ya la voy a alargar hasta ese punto. Y ya tenemos aquí bien dibujado el patrón. ¿Os dais cuenta un poco la diferencia al marcarlo? Cuando lo hemos puesto sobre el papel, pues que es inevitable, es tela, la tela se mueve. Entonces siempre hay que hacer este tipo de ajustes en la prenda. Como comprobaciones, ¿qué podéis hacer? En el caso
este es el trasero y podéis medir desde este piquito aquí, donde justo, esto es el lateral y esto ya es la sisa. Entonces aquí justo en este piquito podéis medir y aquí tenemos 28 y aquí nos deberíamos de tener también 28 hasta el primer trazo. Está perfecta la medida. Luego yo ya le empleé 2 porque la tela que voy a utilizar no tiene elasticidad. O sea que este patrón, para mi gusto, está acabado y está perfecto, el trasero. Entonces ahora vamos a acabar el delantero. Voy a recortar el trasero y seguimos. Ay, aquí hay otra cosa que se me olvidó deciros. Igual que hicimos aquí el ángulo recto en la parte baja, tenemos que comprobarlo también en el escote. Aquí en el escote trasero tenemos que poner una regla, sacar un ángulo recto y ver que aquí esta terminación esté en ángulo recto. La verdad es que está bien, os lo voy a dibujar en rojo para que veáis la diferencia. ¿Veis? Aquí está la línea en rojo y este es el escote que ya estaba dibujado, que está bien, tiene buena forma, pero aquí el escote siempre tiene que terminar en un ángulo recto. Igual, para que luego el escote por detrás no os quede así, como con forma de pico hacia abajo. Pues este ya le tenemos el trasero recortado, el patrón trasero. Solamente nos faltan aquí un par de anotaciones, pero luego os las voy a decir todas a la vez en los patrones todos juntos. Vamos ahora a compararlo con este para acabar el delantero. Siempre cuando vayáis a hacer un patrón de cualquier prenda, tenéis que comprobar las piezas que van a ir unidas. En primer caso, tenemos el hombro. Obviamente la prenda va a ir así unida por aquí, el delantero con el trasero. Por lo tanto, la tenemos que comprobar. Vamos a unir de este modo los dos patrones para ver que esta forma que tenemos aquí para comprobar que esta forma que tenemos aquí, voy a marcar el patrón por aquí. Al unir los hombros, esta forma de aquí, como veis, tiene que tener una forma bonita, que no tenga ningún pico hacia afuera o un pico hacia adentro. Tiene que ir como que quede una línea homogénea, que quede bonita la curva. Y en los hombros nos va a pasar igual. Aquí vamos a marcar la continuación de esta sisa, que la voy a marcar así un poco para que la veáis. ¿De acuerdo? Nos tiene que quedar también bonita, no nos puede quedar un pico. Aquí esta sisa la tenemos que redibujar, que no la habíamos redibujado. Y ahí. Entonces ahí ya tenemos el hombro perfecto. Ahora vamos a redibujar el lateral. La mejor manera para dibujarlo, y más en esta blusa, que es una blusa sencillita, que no tiene mucha forma, normalmente el delantero y el trasero tienen una forma igual, similar. Por lo tanto, lo vamos a colocar así. Y con este vamos a dibujar aquí la forma y marcar dónde tiene que terminar para que nos coincida al coser estos dos puntos, que nos coincidan así. A ver, ¿qué lo pasa? Aquí. Nos tienen que coincidir ahora estas dos piezas para que al coserlas tengan exactamente el mismo lateral y cuando los cosamos que no tengamos ningún desfase. Entonces tiene que acabar aquí. Y ahora aquí lo único que voy a hacer va a ser unir esta línea recta que dibujamos con esto.
Y ya solamente nos quedaría el escote. Si os gusta ya el escote que tiene esta blusa, si lo quisierais cambiar, pues ahora sería el momento. No me voy a cambiar en eso porque hay muchas transformaciones de escote. Sencillamente lo que voy a hacer va a ser con la regla. Voy a ver si consigo adaptar la curvatura. Normalmente los escotes en pico con esta perfecto. Nunca son rectos, siempre llevan una pequeña curvatura para que sienten mejor y queden más bonitos. Vale, pues una vez que tenemos ya todo esto hecho, hay otra cosita aquí que os voy a decir. Como veis, si unimos aquí, os fijáis, no sé si veis la transparencia, el hombro delantero queda aquí abajo, aquí. Queda como 2,5 centímetros o 3 más cortito que el de la espalda. Eso es normal y eso os tiene que quedar así, ¿vale? No pongáis aquí encima y digáis, uy, este hombro está muy arriba y lo cortéis, porque lo que os va a pasar, la blusa se os va a ir hacia atrás. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es que siempre la prenda trasera es más alta de hombro que la prenda delantera. Por lo tanto, una vez que ya tenemos todo así, voy a recortar el delantero y os voy a seguir explicando qué más vamos a hacer con los patrones. Vale, pues ya tenemos aquí las dos piezas recortadas. Lo primero que vamos a hacer es apuntar y tomar nota de ambas sisas, de la sisa trasera y de la sisa delantera. Aquí tiene 25,5, lo vamos a apuntar. Y esta de aquí también tiene 25,5. Ok, ya las dejamos aquí apuntadas. Otra cosa, que esto no lo miramos antes. Vale, una vez que ya tenemos los dos patrones, igual que los enfrentamos allí, vamos también a enfrentarlos aquí de este modo, como irían cosidos, para que veamos que la línea de sisa es correcta. ¿Veis? Que no tiene picos, que no tiene cosas extrañas, es recta y ha quedado perfecta. Vale, más cosas que tenemos que dibujar a los patrones. Lo primero, hay que tener una cosa bien clara y es el hilo del patrón. Esto lo tenéis que tener siempre muy claro. El hilo del patrón sería esta línea central. Aún así, a mí siempre me gusta dibujarlo. Sería una línea paralela al borde del patrón. La voy a hacer con esta regla, con este rotulador rojo. Le voy a poner una flecha y claramente voy a indicar hilo. Esto es para que siempre lo tengáis en cuenta. En esta vamos a hacer igual. Esto siempre es conveniente tenerlo para que cuando coloquéis el patrón sobre la tela, luego no haya error. No nos demos cuenta y lo coloquemos de otro modo. Ya lo tenemos los dos hilos marcados. Aquí no vamos a marcar mucho más, ya que estas piezas van a ir dobladas. Aquí voy a poner doblez. Así es que vamos a dibujar la manga. Para dibujar la manga vamos a necesitar un papel que esté doblado a la mitad. Esto de aquí, la doblez, va a ser el centro de la manga. Entonces necesitamos la manga. He vuelto a soltar toda la blusa. Vale, pues vamos a doblar la manga por la costura. Y aquí, en este lado, nos va a quedar el centro de la manga. Pues esta doblez, este centro de la manga, lo vamos a colocar al borde de la doblez del papel.
Voy a sujetar aquí un poquito más abajo. Esto lo tendríais que hacer sí o sí si la blusa fuera recta, no tuviera esta forma. Pero aún así ahora os voy a explicar el por qué sujeto este trocito. Vale, pues lo tenemos listo. Lo que vamos a empezar a hacer ahora fue lo que hicimos antes. Vamos a marcar el borde de la manga. Aquí, en el caso de que fuera recta, marcaríais hacia abajo. Si por ejemplo aquí no tuviera este corte que tiene, que yo aquí voy a marcar el corte y aquí también lo voy a marcar, en el caso de que no tuviera este corte y la manga aquí tuviera frunce, lo que tendríais que hacer es medir esto del modo en el que os voy a enseñar a hacerlo después, ¿vale? Aquí este puño, si la manga tuviera puño con este frunce, y obviamente aquí no lo podemos colocar bien, entonces esto sencillamente lo dejáis así porque luego el proceso para marcar el puño sería el mismo que os voy a enseñar después para marcar esta pieza. Entonces aquí ahora no le voy a poner ni alfileres, voy a ir poniendo la mano con mucho cuidadito y voy a ir marcando toda la sisa, colocando aquí el borde de la costura sobre el papel. Ahí la tengo, ya marcada. Voy a retirar esto. Vale, pues ya tengo aquí dibujada la manga, que tendría esta forma. Esto sería lo que es la formita de la manga. Aquí esta línea sería la línea que tiene la manga que yo estoy copiando. Esta línea debería de ser en un principio en ángulo recto, que de hecho lo es. Está bien colocado porque está en ángulo recto esta línea. Y luego aquí llevaría, en caso de que fuera una manga corta, probablemente podría ser este largo perfectamente. En este caso, esta manga lo que lleva es una ampliación que es más ancha porque va fruncida y con un puño. Entonces, os voy a decir cómo haríamos esto. Aquí vamos a medir el ancho que tiene esta pieza en la zona central, que es donde mejor la podemos medir, porque esto realmente es un rectángulo, no tiene forma. Y aquí son 21 centímetros, por lo tanto, aquí marcaríamos los 21. Ahí. Y ahora vamos a medir el largo que tiene. Aquí el largo que tiene esta pieza es de 30. Y eso es el largo que vamos a dar aquí. En caso de que quisierais la manga un poco más larga o más corta o lo que fuera, sería un cambio que tendríais que hacer aquí en este momento, ¿de acuerdo? Igual esto que esté en ángulo recto, correcto. Y aquí también debería de estar en ángulo recto y nos queda perfecto la pieza. Vale, pues yo esta que he dibujado aquí sería la pieza que va abajo, aquí está la doblez. Esta que he dibujado aquí sería la pieza de abajo que va fruncida aquí y fruncida aquí al puño. Y esto sería la parte superior de la manga. En caso, como os he dicho, de que no llevara esta pieza, pues la manga continuaría hacia abajo con la forma que tenga la blusa que estéis copiando. En cuanto al puño, este puño que tenemos aquí, lo voy a medir, mide 10 centímetros por 4 de alto. Entonces aquí sencillamente voy a apuntar sobre sobre esta pieza, que el puño tendrá, como hemos dicho que tenía 10, pero hay que hacer el doble porque hay que hacer la parte delantera y la parte trasera. Por lo tanto, si doblado mide 10, por 2 sería 20 centímetros por 4 de ancho. Pero tenéis que pensar una cosa, que el puño lleva esta parte de fuera
y la parte de dentro. Por lo tanto, estos 4 centímetros habría que multiplicarlos por 2. Por lo tanto, sería 20 centímetros por 8. Y a esto habría que añadirle sus márgenes de costura, con lo que para el puño tendríamos que cortar una pieza que tendría 22 centímetros por 10 centímetros de ancho. Espero que os haya quedado claro este cálculo del puño. Vale, siguiente cosa que tenemos que hacer aquí, porque aquí también hay que ajustar el ancho de la manga. Cuando nosotros ensanchamos esta pieza, aquí la manga ya no nos valdría porque nos va a quedar pequeña, porque esta manga viene preparada para encajar aquí, no aquí en la nueva medida que hemos hecho. Por lo tanto, aquí también deberíamos de ensanchar la manga los 2 centímetros que le ensanchamos en el delantero y en el trasero. Por lo tanto, voy a medirlos. Y de igual modo los voy a dibujar. Este sería el nuevo ancho de la manga. Que quiero esta pieza que tenga un poquito más de frunce y la quiero también ampliar los 2 centímetros. Lo podría hacer sin ningún problema. Lo saco aquí también 2 centímetros para que vaya todo en la misma proporción. Que no, porque yo aquí tampoco quiero que tenga demasiado vuelo. La voy a dejar tal cual ha quedado. Entonces ahora aquí lo que tenemos que hacer es una comprobación a ver si esta forma de la manga nos ha quedado bien o no. ¿Os acordáis que las sisas del otro patrón que hicimos medían 25,5? Con lo que vamos a medir esta sisa. Vale, nos da que los 25,5 acaban aquí, justamente, un poquito más afuera. No le voy a dar entonces tanto ancho a la manga, le voy a quitar un poco, no voy a dejar justo los 25,5, sino que le voy a dar un pelín más, pero eso, en vez de sacarle los 2 centímetros, voy a redibujar la línea con el rotulador rojo para que lo veamos bien. Y esta va a ser la línea definitiva de la manga. Entonces, aquí si os fijáis, tenemos, aquí ahora deberíamos de tener unos 26 centímetros y un poquito. Justamente tenemos 26 centímetros. Por lo tanto, con esto tendríamos una medida más que suficiente. ¿De acuerdo? La línea esta iría afuera. La medida de la manga sería esta de aquí. Las mangas siempre tienen una pequeña diferencia en la forma. Yo la he puesto con el trasero hacia abajo para ir dibujando toda la forma de la sisa del trasero. Vamos a recortar ahora la manga así, doblada, tal cual está. Entonces aquí veis, ya tenemos hecha la manga, pero las mangas siempre tienen una pequeña diferencia de forma entre el delantero y el trasero. Ahora mismo, como las hemos cortado juntas, están igual. Le vamos a hacer aquí una pequeña curvatura, que si vosotros más o menos tomáis aquí la mitad de la manga, que quedará como a esta altura más o menos, para medir la mitad de la manga, lo que hacéis es, en línea recta, medís desde este pico hasta este, que son 24, y aquí en el 12, ahí estaría la mitad de la manga. Esta de aquí sería la mitad. Entonces lo que vamos a hacer aquí en este punto es hacerle una pequeña curvatura así, acabando aquí. ¿Veis? Aquí una pequeña curvatura de diferencia, y en este lado lo vamos a recortar y aquí ya tendríamos, si veis, la diferencia entre el trasero y el delantero. Vamos a marcar estas piezas. Este es el delantero y este es el trasero.
Y este sería el centro de la manga, porque hemos visto, he medido las sisas y tienen las dos exactamente el mismo tamaño. Hay una cosa que os quiero explicar. En caso de que vuestras sisas no tengan el mismo tamaño, por ejemplo, imagináis que la sisa delantera tiene 23 centímetros y la sisa trasera tiene 26. ¿Qué haríais? Mediríais, o sea, perdón, 24 la delantera y 26 la trasera. Lo que haríais sería lo siguiente. Mediríais la sisa delantera y haríais una marca en el punto donde acabará la sisa delantera. Mediríais la sisa trasera, que eran 26, y le haríamos una marca en donde acabase, que prácticamente es aquí. Por lo tanto, ¿veis? Tendréis aquí esta diferencia entre sisa delantera y sisa trasera. Justo la mitad entre estas dos marcas, eso sería el centro de la manga. Y ese punto justo es el que tendríais que unir con el hombro de la prenda. ¿De acuerdo? Ese punto es el que tendríais que unir con la costura del hombro del patrón. Aquí, obviamente, como las dos sisas son iguales, este de aquí es mi centro de manga. Entonces, yo cuando tenga cosidos los hombros, la manga la uniré de este modo y hasta allí. Otra cosita más aquí, le voy a dibujar el hilo. Que a la vez va a ser el centro de manga. Y ya tenemos los patrones terminados. Bueno, pues aquí tenemos ya marcado el delantero, el trasero, con su hilo marcado. Aquí tenemos también ya la manga y tenemos la pieza baja de la manga, que igualmente aquí no se lo he marcado, que aunque es la doblez, se lo voy a marcar también el hilo, que siempre es importante tener marcadas estas cosas por si acaso nos despistamos. Aparte también es muy importante que en el patrón escribáis qué es lo que es esto. Si no lo escribís, luego os va a pasar que vais a tener un montón de patrones y se os van a mezclar y no vais a saber qué es qué, si este delantero iba con este o iba con el otro. Entonces, lo mejor que podéis hacer es marcar cada pieza y poner blusa, no sé, como la queréis llamar, blusa negra de manga abullonada. Pues ponéis lo que queráis, ¿de acuerdo? Lo escribís en cada patrón y lo suyo es que los guardéis juntos para que luego no se os despisten patrones. Ahora hay otra cosa que os quiero explicar, que es cómo colocar estos patrones en la tela y cortarlos. Hoy no los voy a cortar porque se nos va a alargar mucho el vídeo. Solamente os voy a enseñar a cómo colocarlos y cómo hay que marcarlos y cortarlos. Porque me parece algo súper importante y que hay que tener en cuenta para que luego no os queden las cosas de forma extraña. No sé si alguna vez os habrá pasado que tenéis unos pantalones que se retuercen las perneras o un vestido que cuando lo colgáis se queda todo retorcido. Eso es porque la prenda no está bien cortada, no está cortada al hilo. Entonces es muy importante cortar las prendas al hilo. Mirad, aquí tengo un trozo de tela, que es lo que os comentaba antes, que es de lo que me voy a hacer yo la blusa. Entonces, como veis, cuando tú compras la tela tiene un orillo, que es este de aquí, que es como viene enrollada la tela. Viene doblada así y tiene un orillo, que es el borde del rollo. Aquí tiene la doblez, porque la tela viene a veces viene doblada o a veces viene estirada. Entonces, normalmente el orillo de la tela normalmente nos indica el hilo. Y este corte de aquí de la tela, esto de aquí, suele ser el contrahilo. ¿Cuál es la diferencia? Que el hilo normalmente apenas, como veis,
no tiene apenas nada de elasticidad. En cambio, el contrahilo normalmente suele tener, a ver aquí que lo veáis bien, ¿veis? Suele tener un poquito de elasticidad. Entonces, ¿por qué es esto importante? El contrahilo, lo que tiene un poquito de elasticidad, siempre tiene que ir alrededor del cuerpo. Entonces, este patrón nunca lo podemos colocar así, porque si este patrón lo colocamos de este modo, tenemos el contrahilo, que es lo que tiene un poco de elasticidad a lo largo, y en cambio a lo ancho, que es donde necesitamos esa elasticidad para que la prenda nos sea cómoda, no vamos a tenerla. Por lo tanto, por eso se marca el hilo, porque los patrones siempre hay que cortarlos al hilo, y cortarlos al hilo quiere decir esto, que la línea que hemos marcado del hilo de la prenda coincida con el hilo de la tela. ¿Qué ocurre si lo cortáis al contrario? Si lo cortáis así. Lo que os he dicho antes, que aquí os va a resultar muy incómodo y además como aquí la tela tiene cierta elasticidad, se os va a empezar a quedar como caída hacia adelante y las costuras se os van a quedar como encogidas. Se os va a quedar como encogidas las costuras y la tela aquí se os va a quedar como dada de sí, con el tiempo y con el uso. Se os va a deformar la prenda. Y hay otra cosa que también tenéis que tener en cuenta, porque hay veces que nos liamos a cortar patrones, nos queda una piecita que no sabemos dónde meter y la colocamos así, porque tenemos un hueco. Esto se llama cortar al bies. Y si os dije que el contrahilo tenía un poquitín de elasticidad, el bies, que es esto, tiene una elasticidad brutal. Entonces, hay prendas que se cortan al bies específicamente, como por ejemplo los vestidos lenceros, que si os fijáis en un vestido lencero, le vale para muchas tallas, porque contra más gruesa sea la persona, más se ensancha, pero más se acorta, y cuanto más delgada la persona, más se encoge el vestido por el ancho y más se alarga. Entonces, el corte al bies es para ese tipo de vestidos. No le vamos a hacer ese corte. Y lo que es más importante, si quisierais hacer ese corte a la prenda, se lo tendríais que hacer a todos, o sea, al delantero y al trasero. No se lo podéis hacer solamente a uno sí y al otro no. ¿Por qué? Porque si lo hacéis a uno y al otro no, luego se os va a revirar toda la prenda, se os van a retorcer las costuras. Por lo que es muy importante que si todas las piezas van al hilo, van al hilo. Si todas las piezas van al bies, van al bies. Luego hay otra cosa que tenéis que tener en cuenta, que hay telas que tienen la elasticidad en el hilo y en el contrahilo no tienen nada de elasticidad, con lo que ahí cambiaría. Vosotros quedaros siempre que cuando vayáis a cortar una prenda, quedaos con que el hilo es lo que no tiene elasticidad y el contrahilo es lo que tiene un poquito de elasticidad. Si no hay elasticidad ni en el hilo ni en el contrahilo, podremos cortar la prenda tanto así como así. No habrá ningún problema. Y si la tela, por ejemplo, es una tela de algodón que tiene mucha elasticidad, que tiene la misma elasticidad así que así, pues ocurre lo mismo. Podéis colocarlo de la manera que más os guste. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a preparar la tela para cortar. Aquí no podríamos hacer esto, por ejemplo, colocar este aquí y colocar esta aquí, porque ahí la tela también tiene que ir doblada en el centro de la espalda. Por lo tanto, vamos a preparar la tela para poder cortar los dos, el delantero y el trasero. Aquí lo que haríamos sería doblar la tela, aquí como hasta la mitad, pero esto es importante medirlo, no hacerlo a ojo de buen cubero. Eso sí que es muy importante. Mirad, si aquí nos mide la doblez 37,5, aquí
también nos tiene que medir 37,5. Esta pieza de tela está perfectamente doblada al hilo. Nunca os fiéis del corte que lleva la tela, porque aquí si os fiáis hace un pequeño desfase, pero muchas veces el desfase que hace es este. Entonces nunca os fiáis de esto, fiaos de doblar la tela y de medir para que la doblez mida lo mismo tanto arriba como abajo. Con esta doblez ya que tenemos aquí perfecto, pues sencillamente cogeríamos el patrón, colocaríamos el centro de la hoja aquí en la doblez, cogeríamos el centro del patrón donde pone doblez justo al borde de la tela. Y aquí ya podríamos sujetar la pieza para empezar a marcarla. Aquí siempre hay que tener en cuenta lo que le vamos a dejar para los dobladillos y demás. Hombre, normalmente cuando alguien se va a copiar una blusa es porque más o menos sabe confeccionar. Yo en este vídeo, como os he dicho, no voy a cortar la prenda y no la voy a confeccionar. En caso de que quisieseis que os enseñase a confeccionar prendas, decídmelo, porque también puedo empezar a meter algún vídeo de confección de prendas y de acabados. Pero bueno, a lo que iba, aquí sujetaríamos este y ahora en esta parte de aquí haríamos lo mismo, doblaríamos esta otra mitad de la tela, mediríamos también para comprobar que la tenemos bien doblada. Perfecto, nos mide lo mismo y colocaríamos el trasero del mismo modo, sujeto al borde, y de este modo cortaríamos el delantero y el trasero. Yo siempre recomiendo, sobre todo si no sois muy expertos en la costura, es que marquéis los patrones al borde y además vayáis dibujando los márgenes de costura. Es importante dibujar los márgenes de costura y no cortar a lo loco. Esto os lo explico siempre cuando hacemos otro tipo de labores. En prendas es igual o todavía hay que ser más puntilloso con ellas para que luego al montarlas no nos cueste tanto trabajo. Si yo aquí marco el borde de la tela, aquí marco el borde del patrón, primero marco el borde del patrón porque esa línea va a ser por la que voy a coser y después voy a marcar el margen de costura. A mí normalmente en laterales siempre me gusta dejar 2 centímetros de margen, con lo que los márgenes los iré marcando de este modo, medidos y marcados así. De este modo siempre voy a tener el mismo margen de costura, tanto aquí como aquí, y cuando vaya a unir las piezas, con unirlas al borde me van a quedar perfectas y voy a coser por la línea que tengo marcada en uno de ellos y aquí me va a quedar perfecto. Yo normalmente siempre dejo 2 centímetros de margen en los laterales y en los hombros, y luego en zonas curvas como sisas o escotes dejo 1 centímetro nada más de margen de costura. Luego, depende del dobladillo que le queráis hacer, le dejaréis pues 4 centímetros o lo que necesitéis para el ancho de dobladillo que queréis hacerle a la prenda. En cuanto a la manga, tendríamos la tela doblada de este modo. La manga hay que tener especial cuidado porque hay veces que sin quererlo nos puede dar por alinearla a este borde de aquí, con lo que estaríamos cortando la manga al bies. Y si cortamos una manga al bies, se nos va a retorcer entera, se nos va a ir rizando por el brazo y se nos va a quedar la costura que va a empezar aquí y va a terminar aquí. Por lo tanto, es importante colocarlo al hilo. ¿Cómo sabéis que está al hilo? Con esta línea que hemos hecho aquí. Lo que haríamos sería medir. Voy a poner aquí primero un alfiler para sujetar esta parte alta de la manga. Voy a medir con la cinta métrica. Y aquí tengo hasta el borde de la tela 26 centímetros. Y ahora voy a ponerlo aquí en la parte de abajo. Y lo que voy a hacer es ajustar el patrón hasta que justo esté en los 26 centímetros. Pues nada, con esto tan sencillo ya me he asegurado que la manga está colocada al hilo.
Si cortáis así la manga no vais a tener ningún problema y os va a quedar perfecta. El resto de piezas, por ejemplo esta como es cuadrada, pues sencillamente sería alinearla con el borde de la tela y listo. Tampoco hay mucho problema. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en comentarios si os apetece que os empiece a enseñar a confeccionar prendas, que meta algún vídeo de confección de prendas. O también si os apetece aprender a copiar otro tipo de patrones, como pantalones o faldas. Espero haberme expresado bien, que hayáis comprendido bien el concepto y cómo dejar limpios los patrones después de copiarlos. Espero que os animéis a hacerlo. Siempre empezad por una prenda sencillita y facilita, porque a esto hay que acostumbrarse como a todo. Entonces no os metáis con algo muy complicado desde un principio. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y si todo va bien, nos vemos la próxima semana. ¡Chao!